Bien, profesores, voy a explicar este tema relacionado con lo que viene a ser las capacidades y las competencias en el área de comunicación. Especialmente la competencia escribe diversos tipos de textos. ¿Cuáles son sus capacidades? A veces lo mencionamos en, digamos, programación, ¿no? En la actividad de experiencia de aprendizaje, a veces mencionamos en un examen, una práctica, pero tengo que saber a qué se refiere, pues de repente lo estoy empleando bien o mal o no lo considero. Entonces, aquí estoy dando una explicación, ¿ya? Miren, ¿cómo voy a comprender estas capacidades que se refieren, ¿no? En base a desempeños en este área de escribir diversos tipos de textos? Entonces, tenemos lo siguiente. Hay cuatro capacidades. Cuando dice adecua el texto a la situación comunicativa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada, utiliza convenciones de lenguaje escrito de forma pertinente y también cuando dice reflexiona, ¿no? Sobre el lenguaje, la forma, el contenido, el contexto, etc. Entonces yo voy a tener en cuenta esto. ¿Cuándo se da la primera capacidad? Ojo, la capacidad tiene que ser bien estructurada, bien señalada, ¿no? Entonces, esta competencia escribe, el alumno va a redactar, escribir, a crear su cuento, su poesía, ¿no? De repente un afiche. Entonces, tiene que saber a quién me voy a dirigir. Si yo escribo un cuento, por ejemplo, ¿no? Puedo escribir un cuento para niños o un cuento para adultos. Si yo hago un afiche o un aviso de un campeonato que va a haber, puede ser juvenil, puede ser máster, es decir, si hago una festividad, una danza, ¿no? Concurso de danza, ¿no? ¿A quién va dirigido? A toda la comunidad, ¿no? A los artistas, ¿a quién? Entonces, si hay una campaña de vacuna, por ejemplo, ¿ya? Ese es el destinatario, ¿a quién va dirigido? ¿Ya? Lo otro es, ¿para qué voy a escribir? ¿Cuál es mi propósito? Entonces, mi propósito comunicativo, estoy hablando, propósito comunicativo, es de repente que ellos se informen, ¿no? Si es de repente un afiche, de repente un tríptico, pero también puede ser que haya creado un cuento o una historia o un mito o una leyenda. Entonces diría, pues, mi propósito es entretener. Tengo que escribir para que persuadir al lector de esta manera. Cuando un texto es instructivo, cuando yo escribo una receta, cuando escribo sobre un manual, ¿no? Entonces es instructivo, seguir los pasos. Entonces, esto tiene que estar bien definido, ¿ya? Y tiene una estructura especial cada uno, y tiene un sentido especial. Y también nos habla en este desempeño que adecua el texto, es el registro. Si yo cuento una historia, ¿no? Informal o estoy en una conversación con mis amigos, entonces, o una anécdota puede ser informal, decir chévere, qué bonito, ¿no? Interesante, ¿no? Está bacán. Pero cuando digo formal es cuando uso un lenguaje más apropiado, ¿no? Depende a quién va dirigido, también tiene que ver con el registro, ¿no? Depende cuando yo expongo, voy a decir, bueno, buenos días con todos, ¿no? Entonces sería así, ¿no? O una formalidad. Entonces, eso viene a ser los tres puntos básicos en adecuar el texto, ¿no? De manera que determine la situación comunicativa. Tres preguntas. ¿A quién voy a escribir? ¿Para qué voy a escribir? ¿Y cómo voy a escribir? ¿Está bien? Entonces, ahorita vamos a ver, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. Continuar con organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. Acá me planteo qué ideas tengo que desarrollar, cuál será mi tema principal, cómo lo voy a organizar, depende del tipo de texto, ¿no? Si es informativo, depende, ¿no? Por ejemplo, si es un cuento, inicio, nudo, desenlace, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es el tema? Por ejemplo, yo puedo plantear un tema social, un tema, puedo mandar imágenes de personajes y encuentro un tema sobre la justicia en el Perú, sobre el derecho de niño, por ejemplo. Entonces, el tema, ¿no? ¿Cómo lo estructuro? Tengo que darle el modelo, el modelado al estudiante, ¿no? Entonces, sería pertinente, a pesar que estamos hablando de escribe diversos tipos de texto, que leamos una lectura como modelo de esta eh, redacción o producción de texto que él tiene, ¿no? Bueno, leamos un cuento, ahora te toca crear un cuento. Leamos una historieta, ahora te toca a ti crear una historieta, saber dónde está la viñeta, cuál es el globo, cómo se escribe, ¿no? Etcétera. Entonces, pero acá también es emplear conectores, ¿no? Como primero, luego, después lo básico, ¿no?
de acuerdo al grado. Emplear también acá justo vamos a emplear todo lo que hemos aprendido en gramática, ¿no? Entonces, no por las puras, sino sirve para escribir de manera correcta. Entonces, la coma, terminó la idea, punto seguido, es una idea distinta, punto aparte, coloqué la tilde con mayúscula. Entonces, eso tiene que ser bien definido y bien señalado por el docente que lo está guiando. Ahora, utiliza convenciones de lenguaje escrito, miren, escrito, ¿no? De forma pertinente. Por ejemplo, yo empleo recursos textuales como lo pongo en negrita, resalto, ¿no? Esta idea o esta palabra, uso adjetivos, depende de un personaje que tiene una característica importantes, agrego de repente guiones para un diálogo, uso comillas para saltar la idea, es decir, refuerzo con formas, ¿no? Estas formas, el sentido del texto. Ahora, la última, que es reflexiona y evalúa, no es que el profesor evalúe lo que ha escrito el alumno, sino que el alumno se autoevalúe, cree una autonomía en el sentido de decir, bueno, este es mi texto, pero acá falta poner mejor el título, o acá el mensaje no está muy claro. Entonces, ver el propósito, ver todo lo que está, y que realmente el alumno no entregue por entregar lo que tiene, sino que realmente pueda ir a analizar. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos las cuatro capacidades en que escribe diversos tipos de texto. Entonces yo tengo que plantear esto en mi desarrollo. Chicos, a ver, ¿a quién va a escribir, a quién vamos a escribir la carta? Ah, muy bien. ¿A quién vamos a escribir este cuento? ¿Para todos o para un grupo pequeño y determinado? Muy bien. Voy a decir también cómo está estructurado y ellos van a tener que emplear, ¿no? Voy a emplear guiones de repente, no voy a emplear de repente dentro de un tiempo, ¿no? O no emplear, sino darle al alumno el espacio para que revisa ¿no? tu producción de texto, lo que has creado. Ya, eso se refiere. Entonces, ahora quiero hablar de la secuencia y procesos didácticos. Quiere decir que los procesos didácticos tienen que ver con lo que uno planifica. ¿Sí? La secuencia es planificar, ver la organización, escribir, textualizar ya lo que estoy escribiendo, todo lo que me estoy organizando, tengo yo que después desarrollarlo. Pero acá está en plan de borradora, después reviso, hago últimos detalles y recién ya, por eso acá está ya, y recién se va a publicar su creación, ¿no? Entonces tiene tres partes, la secuencia del proceso que viene a ser planifica, ¿está bien? Textualiza y después revisa. ¿Qué pueden hacer yo? Puedo hacer como evidencia una infografía, elaborar una noticia, un texto narrativo, cuentos, etcétera, pueden crear, ¿no? Pero eso tengo que hacer lógicamente con un plan de estudio que vamos a ver poco a poco, ¿ya? Para que realmente se concrete bien mi competencia en escribir diversos tipos de textos. Estamos viendo hasta el momento cómo voy a desarrollar mis capacidades, ¿no? Que corresponde a la competencia de escribe, ¿no? Entonces, pero tengo que tener yo, para hacer todo esto, un plan. El alumno tiene que tener una facilidad facilitarle el material, ¿no? Entonces, también dentro del material tenemos el plan de escritura. ¿Qué es el plan de escritura? Realmente es una estructura, un esquema o una ficha donde realmente el estudiante pueda seguir los pasos de cómo armar las ideas, cómo tener el tema principal, si es una fábula el mensaje o la moraleja, ¿no? Entonces tenemos aquí, miren, ¿cómo voy a hacer yo? Por ejemplo, acá hay un esquema, ¿cómo será tu personaje? ¿En qué lugar vivirá? ¿Cuál será el vocabulario que usarás? ¿Cómo se llamará tu personaje? Entonces, ¿qué va a suceder al inicio? Después, ¿qué problema se presenta? Porque ahí está la trama, la parte importante. El alumno tiene que saber que en todo cuento, toda historia tiene algo, ¿no? Que es, digamos, emocionante, ¿no? Y ahí está en la trama. Y lo otro, la parte final, cómo terminar tu cuento. ¿Será feliz? ¿Una historia que termine triste? ¿Que solucione el problema que se dio anteriormente? Y después, una vez que ya he hecho mi esquema en borrador, que está con esto de las capacidades, ¿no? Yo lo voy a revisar, ¿de acuerdo? Lo reviso, ¿no? Pero le doy un espacio de tiempo para que él lo vaya viendo y vaya produciendo. Esto que está aquí son solamente, digamos,
como dice, el inicio, ¿no? El soporte, pero después ellos van a ampliar en una hoja más grande, depende de la edad del niño, el grado en que esté y su madurez, ¿no? De escritura, para que ellos reproduzcan bien. Inicio, no desenlace. Ya pues en una hoja, pues en su cuaderno, pero esto es importante darle de acuerdo al tipo, al tipo de texto que tengan, ¿no? Ya, el esquema, el formato. Otro modelo de escritura depende de ti, puede ser una historieta, depende de lo que tú desarrolles, ¿no? Pero ¿qué texto voy a escribir? ¿Cuál será mi tema? ¿Qué personaje tendrá mi texto? ¿En dónde ocurrirá la historia? ¿Cuál será el conflicto de mi cuento? ¿Qué características pueden tener estos personajes? ¿No? ¿Por qué ese personaje es así? Entonces vamos a ver que el alumno le da la imaginación como, digamos, un borrador, planifico y después lo escribo. ¿Ya? O sea, ¿qué tenemos aquí? Y después me autoevalúo, una lista de cotejo, escribí bien el esquema, no lo planificado, lo escribí bien, muy bien. Organicé las ideas importantes, inicio, nudo, desenlace, usé de manera adecuada, entonces el alumno conscientemente va a ver esto. Y sabe lo que tú le vas a evaluar, y sabe realmente cómo describir, porque tiene ya una lista de cotejos, sí o no. Utilicé recursos ortográficos para darle claridad y sentido a mi texto, ¿no? Utilicé pues un vocabulario pertinente, ¿no? Adecuado, cumplí con el propósito de elegir bien para escribir, etcétera. Entonces ahí tenemos que hacerlo con yo. Pienso y recomiendo que el alumno debe siempre tener como modelo al maestro. Entonces, yo no puedo decir crea si yo no le enseño a crear. Yo no puedo decir analiza si no le enseño a analizar. Entonces, puedo emplear aquí, miren, puedo emplear aquí la técnica profesor-secretario, que consiste en desarrollar con los estudiantes el texto mismo. Ay, chicos, vamos a crear un cuento. Mira, había una vez, ¿y qué pasó? Entonces, ay, ¿qué pasó después? Entonces, ellos van haciendo lluvia de ideas y yo escribo en la pizarra mi primer cuento, mi primera historia con los niños. Y se llama el cuento o la historieta o de repente la creatividad de mi aula de quinto grado o de cuarto grado, ¿no? Va a ser un modelo para que el alumno sepa cómo puede despertar y ser más creativo en su producción de texto. Y después final publico mi producto, ¿no? Acá hay un modelo que saqué de internet que podría ser interesante, que es que el alumno pues tenga instrucciones directas, por ejemplo, información previa, qué vamos a escribir, explicarle, ¿no? También el modelado, ¿no? Si yo quiero hacer por ejemplo, historieta, le doy 3 o 4 modelos de historieta, ¿no? Y si quiero hacer una infografía de 3 o 4 modelos de infografía y que él vea cuál es la mejor que se adapte al tema, ¿no? Entonces, tener una práctica guiada, hacerlo con el alumno, o sea, lo que decía, ¿no? Tener una práctica a generar autonomía, y solo ahora te toca a ti, hazlo tú. Pero yo ya le di todos los avances y todos los criterios para hacerlo. Entonces, con esto espero que se marque mejor la competencia y sea más factible el trabajo con los chicos. ¿Ok?